Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Colover. En este podcast vamos a cambiar de tema y no va a ser un tema relacionado con la sostenibilidad de nuestro planeta, pero sí tiene que ver con vivir mejor y con ser más sostenibles con nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de salud mental y para ello, qué mejor que hacerlo con un psicólogo. Hoy tenemos en el podcast de Colover a Daniel Orozco, el psicólogo random. Hola Daniel, bienvenido al podcast de Colover. Estamos encantados de que estés aquí. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Elsa. La verdad que muy contento de poder participar en este podcast y de poder difundir un poquito más la palabra con respecto a la psicología y la salud mental. Fenomenal. Bueno, yo es verdad que sigo tu cuenta desde hace un tiempo porque me lo dijo Vicente, pero bueno, para el que no te conozca, cuéntanos un poco quién es Daniel y cómo llegaste a tener esa cuenta de psicólogo random, ¿no? Cuéntanos un poco si puede ser tu trayectoria. Pues bueno, nunca he llegado a pensarlo concretamente, pero yo creo que al final la cuenta la he enfocado a todo el tema de salud mental en lugar de a mi vida personal, porque yo a lo largo de mi vida pues he tenido diferentes dificultades, sobre todo en relación a lo académico, ¿no? Y siempre me he visto algo diferente y bueno, sin entender mucho cómo funciona la mente. Y bueno, mi padre es médico psicoanalista también, entonces el mundo de la mente siempre me ha llamado la atención. Y bueno, acabé teniendo una consulta privada, que es en la que trabajo, pero realmente siempre he tenido tendencia a querer ir más allá, ¿no? Y una de las formas en las que pensé poder ir más allá, pudiéndolo compaginar con mi trabajo, era teniendo una cuenta enfocada a salud mental y a divulgar todo eso para que se vaya rompiendo un poco ese tabú, ¿no? Que yo creo que ya se va rompiendo. Y bueno, pues por eso creé la cuenta de Instagram y en eso estoy ahora, ¿no? Bastante implicado y sacando horas de donde puedo. Fenomenal. Hablando de tu cuenta de Instagram, que es psicólogo random, para el que quiera seguirlo, luego lo dejamos también por aquí escrito. ¿Cuál sería el objetivo? Porque yo sé que tú subes muchos reels y muchos vídeos, digamos, para un poco dar a conocer ciertos puntos de la salud mental. Y también sé que tienes un canal de YouTube donde ahí entiendo que te extiendes un poquito más en temas que quieras llegar a tu público. Pero ¿cuál sería el objetivo de esta cuenta? O sea, antes nos has dicho que era un Mm. poco para pues acabas de decirnos que es para un poco llevar la parte que tienes tú en la parte clínica más privada, pero para poder compatibilizarlo. Pero ¿cuál es el objetivo realmente de esta cuenta? ¿Para qué lo empezaste a hacer? Sí, yo realmente me estoy enfocando, me enfoqué más en la cuenta de Instagram, aunque es verdad que tengo más seguidores en la de YouTube, pero en YouTube no suelo Ujú. aún explayarme suficiente porque, bueno, es un formato en el que, bueno, aún no me he hecho tanto, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Dura más minutos las grabaciones, entonces implica muchas más horas y a día de hoy, pues es verdad que la consulta me quita muchísimo tiempo y entonces esto, pues bueno, he considerado que hacer vídeos más cortitos es algo que sí que entra dentro de mis posibilidades y también creo que al Mm. ser un poco tabú todo esto y a la gente rechazar un poco a veces el tema de salud mental, porque después también incluso Claro. resultar pesado, pues pequeños reels, pequeños shorts, ¿no? Pueden impactar mucho más y entonces hacer lo que en el fondo he venido a hacerlo mi intención con la cuenta de Instagram, que es un poco más, como he dicho antes, ¿no? Romper el tabú con respecto a la salud mental y sobre todo presionar todo lo que esté en mi mano para que, bueno, el gobierno de turno, ¿no? Digamos, que esté gobernando, Ujú. en el fondo mejore la sanidad con respecto a la salud mental. Entonces, por eso yo creo en mis reels y esto hablo muchas veces de cosas, de datos y sucesos que pasan e intento empujar por ahí, ¿no? Para que también, pues, digamos que las personas tengamos los recursos públicos necesarios para cuidar nuestra salud mental, que me parece lo más importante. Fenomenal. Sí, a ver, yo creo que el tipo de cuentas como la tuya son realmente muy importantes ahora en este tema, porque además, ahora hablaremos después, ahora que es un tema que parece que está como de moda, entre comillas, ¿no? Que ahora todos los influencers hablan de ello, parece que todo el mundo le ha pasado, pero creo que también es muy conveniente que profesionales realmente del mundo de la salud mental sean los que divulguéis, aparte de gente que ha pasado por ello y de su experiencia, que al final es importante para el que lo esté pasando, que se vea reflejado porque a mí también me ha pasado y entonces yo a veces también hablo del tema, pero creo que es muy importante, sobre todo la gente que lo esté pasando, que se apoye en cuentas como la tuya o como la de otros profesionales de la salud mental
para que no, porque todo el mundo habla de muchas cosas y sobre todo aquí habla todo el mundo de todo y muchas veces sin conocer, sin saber, y creo que puede hacer mucho más daño al final seguir consejos de gente que no ha pasado, ni ha pasado por ello, ni es una persona realmente profesional. Y entonces es un poco, creo, incluso peligroso, me atrevería a decir, seguir a ciertos tipos de personas que nos puedan dar consejos que a lo mejor nos pueden llevar por muy mal camino. No sé cómo lo ves tú este tema con Sí, respecto yo por a que se ejemplo, esté poniendo como de moda. sí, yo creo que lo que dices es muy interesante para pensar y para que la gente le dé vueltas, porque yo es verdad que considero que para aprender de salud mental es importante escuchar a los que trabajen dentro de la salud mental, ¿no? Sean psiquiatras, psicólogos, psicólogas, eh, porque nosotros sí que hemos estudiado el funcionamiento del cerebro, ¿no? Creo que muchas veces también es verdad, ¿no? Que a veces sigues cuentas y bueno, sí, también podría haber gente que se hace pasar por psicólogos, ¿no? Y divulguen y de repente no lo son, pero bueno, ya hay plataformas como LinkedIn si quieres cotillar para ver si de verdad el que está diciéndolo, pues de verdad tiene formación, ¿no? Pero otra cosa que sí me parece muy interesante es que toda aquella gente que sí que ha pasado por procesos de salud mental, que podían ser influencers o lo que sea, es verdad que a lo mejor yo no tanto les haría caso a los consejos, ¿no? Pero sí que es cierto que ellos lo que aportan, o la gente que comparte sus experiencias, lo que aportan es una sensación de familiaridad, ¿no? De sentirse que no eres un extraño, que no eres el único o Ujú, la única que puede estar sufriendo eso. Entonces, es una sensación de compañía que me parece muy importante. Entonces, mm, creo que esa es la parte que puede venir bien. Luego ya los consejos, como no sea el consejo de ir a terapia, eso sí que es. no haría caso a ningún consejo, porque no sabemos cómo nuestro cerebro lo va a recibir y lo que le pueda angustiar. ¿Eh? Fenomenal. ¿Y qué podemos hacer ahora en nuestro día a día para ser más conscientes, sobre todo porque sé que vamos a una velocidad de infarto y que esto crea también muchos problemas en la salud mental, pero qué podemos hacer, algún consejo mal llamado, como aparte de la terapia, qué podemos hacer para ser más conscientes, sobre todo de cómo estamos ahora mismo con nuestra salud mental? ¿Cómo podemos, para luego podernos hacer cargo, ya sea yendo a terapia o haciendo otro tipo de cosas, de una manera más profunda, porque muchas veces no somos conscientes ni de cómo estamos nosotros ahora mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para decir, oye, voy a pararme y voy a ver cómo estoy y demás? A ver, esto es un tema curioso porque sí, efectivamente, yo siempre lo primero que recomendaré es ir a terapia. Es verdad que por eso yo creo que me pongo bastante pesado en mis redes sociales fomentando el tema de la sanidad pública, ¿no? Con respecto a la salud mental, porque es verdad que no todo el mundo se puede permitir ir a terapia de manera seguida por los costes, Claro. ¿no? Eso sí que lo entiendo. Y que entonces yo, hay una cosa que también digo bastante, que yo me tomaría el conocimiento de mi salud mental para ir conociéndola. Es verdad que siempre vamos a estar condicionados porque nuestro cerebro obviamente siempre va a leer las cosas desde cómo esté configurado nuestro cerebro. Entonces, vamos a decir que si no vamos a terapia, las cosas hay que cogerlas un poco con pinzas, por si acaso, Ujú, porque a veces podemos angustiarnos demasiado porque nuestro cerebro está predispuesto a, si escucha algo de una manera, a angustiarse. Hay otros que se alivian muchísimo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro se configura a lo largo de nuestro desarrollo de una manera. Y eso, en cierta medida, nos va a condicionar. Eso es lo que en una terapia se trabaja. ¿Por qué? Porque el terapeuta, de manera objetiva, analiza el cerebro y va intentando mostrar cosas del cerebro que la propia persona no puede ver muchas veces porque está dentro de sí mismo y eso y está condicionado. Entonces, cuando necesitamos, mientras ir acercándonos al mundo de la salud mental y por lo tanto a conocernos más, yo creo que, bueno, lo que está diciendo antes, yo siempre digo, ¿no? Que es como lo de viajar. Si yo voy a viajar a algún lugar, ¿vale? En este caso sería la salud mental, ¿vale? A nuestra salud mental, conocimiento, cómo puede ir nuestra salud mental y escucharnos. Pues, ¿qué hacemos cuando vamos a viajar a algún lugar? Pues lo que hacemos es investigar, conocer, curiosear. ¿Para qué? Para al final ir entendiendo dónde nos vamos adentrando. Yo creo que por eso está muy bien a día de hoy con las redes sociales, pues los canales de las diferentes redes sociales, de psicólogos profesionales, en la propia lectura, es decir, en medida en la que nosotros vamos escuchando cosas que tienen que ver con la salud mental, como si fuera un podcast ahí tranquilamente, pasando lo que sea, podemos también ir asociando y acostumbrando a nuestro cerebro a qué? A mejorar la capacidad de escucha hacia nosotros mismos. Cuanto más me entere yo de cómo de verdad funciona un cerebro a nivel de mente, a lo mejor más fácil tengo yo asociar qué me puede estar pasando. Entonces, cuando me pare a escucharme, puede que tenga más argumentos tranquilizadores
que argumentos pues, que me pueden generar culpa o que me pueden provocar que me ataque a mí mismo. Esto lo digo porque me parece muy importante, es decir, los problemas de salud mental suelen ser un tabú porque mucha gente siente culpa por pensar como piensa o por tener una Ujú, patología o rasgos que nos pueden dejar pues, más deprimidos, más de bueno, diferentes sintomatologías, ¿no? ¿Y por qué? Porque parece que sea culpa nuestra, parece que no lo hayamos buscado nosotros, porque somos vagos, perezosos, porque no tenemos empuje, no estamos motivados, como si estuviera en nuestras manos. Por eso he dicho ujú, antes que realmente el cerebro ni lo elegimos nosotros, el que tenemos, ni tampoco en edades tan importantes como la infancia somos dueños de lo que escuchamos, de los padres que tenemos, del ambiente que nos rodea, de las vivencias que suceden ahí. Y todo eso juega un papel muy importante en el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, lo máximo que podemos hacer es hacernos responsables de nuestro cerebro. Quiere decir, intentar fomentar la escucha y el aprendizaje con respecto a la salud mental para ir conociéndonos mejor. Y entonces así ir a lo mejor ya teniendo la capacidad de decir, bueno, me voy a parar un poquito a ver qué me está pasando, ¿no? Y entonces parar ese frenesí que tenemos del día a día ujú. y que sea mucho más sencillo escucharnos y escucharnos de una manera saludable, claro. Fenomenal. Sí, es un gran consejo el pararte un poco, pero bueno, pero es muy importante también lo que has dicho. Yo creo, sobre todo, resaltar que esto yo creo que mucha gente no lo sabemos o no lo sabe. Es decir, que cada uno tiene una estructura cerebral distinta, que como, simplemente como no sabemos porque no estamos informados o no estamos formados en este ámbito también, digamos que es difícil para nosotros a lo mejor entender que no todos los cerebros son iguales, que no todos pensamos igual, que no todos nacemos ni crecemos en la misma sociedad ni en el mismo entorno. Entonces creo que esa clave es muy importante también para entender por qué a una persona le puede pasar una cosa y por qué a otra persona le puede pasar otra patología. Vale, Yo, fenomenal. yo creo que sí. Sí, un inciso, no. Yo creo que, por concretar una cosa que puede ser útil para la gente, yo creo que lo Ujú, primero para cuando estamos estresados y necesitamos pararnos, lo primero que nos tiene que poder venir a la cabeza es que sea lo que vayamos a pensar, para tranquilidad, que no tiene que ver con, no es culpa nuestra, que la ujú, idea es, vamos a intentar entender lo que pasa objetivamente, sin culpar a nadie ni a nada. ¿Vale? vale. Porque lo que es la clave es poder llegar a entender para ver cuál es el siguiente paso que quiero dar, no para ver si soy malo o bueno. No es cuestión de malos o buenos, si lo hago bien o lo hago mal, sino es cuestión cuál es el siguiente paso que va conmigo y que puedo llegar a dar, porque Ujú. eso es lo que va a servir para el día a día, para el momento real. Las culpas en este no tienen hueco en la acción, no deberían tener tanto hueco en esa acción que tenemos que tomar el siguiente paso. Vale. La idea Por eso entonces es sería importante. pararnos y no juzgarnos, ¿no? Digamos, no juzgar si es bueno o Claro, malo, si es. Vale, ok. claro, no es tanto bueno o malo, sino cuál es el siguiente paso que yo veo coherente, que sería saludable para mí y que va Ujú, conmigo. Porque a veces lo saludable es algo que a lo mejor no nos satisface tanto, pero para mi personalidad es más saludable que obligarnos a hacer algo que no va con nosotros, aunque sea bueno, porque no lo vamos a poder hacer y nos va a entrar ansiedad, nos va a entrar estrés y todo eso. Entonces, yo creo que es importante. fenomenal. Y ahora seguimos con el mismo tema de antes, por el tema de la cuenta de Instagram. Aparte de tu consulta privada, donde ahí ya te dirán pues la problemática que tenga cada persona, ¿qué tipo de gente acude a ti a través de la cuenta de Instagram? O qué es lo que te suelen preguntar normalmente, pues a través de tus reels, a través de mensajes privados? ¿Qué es lo que te suelen preguntar más? Pues bueno, cosas que pues mira, me suelen escribir gente, pues mira, por ejemplo, ¿no? Para hacer podcast, también me suelen preguntar pues para dar alguna charla en alguna universidad, también luego hay personas que quieren pasar, bueno, que quieren hacer una terapia y me preguntan, ¿no? Si se Ujú, puede hacer online, porque muchos no viven en mi ciudad, en Valencia. ¿No? ujú. Y también es curioso, ¿no? Me está pasando bastante, ¿no? Muchos alumnos de colegios o universidades que los profes les mandan trabajos, ¿no? Y entonces se ve que me deben buscar por Instagram y me piden si les puedo ayudar porque tienen que buscar psicólogos para que les contesten cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues si no me salto nada, creo que ese tipo de personas, ¿no? Digamos que interactúan conmigo. Sí, que te tienen un poco como referente, digamos, ¿no? Para ayudarles en este caso, parte de la universidad o como referente, pues eso, para charlas en universidades o para entrevistas, como es, por ejemplo, en este caso, que nosotros hemos contactado Mm. contigo también para,
para esta entrevista en Ecolover, por ejemplo. Sí, sí, también revistas y demás también, que como hice un máster en moda, pues bueno, hay gente, Ujú, hay revistas de moda que me han pedido hablar de temas que tienen que ver con la salud mental y el mundo de la moda, claro. y pues también toda esa parte, sí. Sí, porque es algo que no suele ir muy de la mano, digamos. En este caso no suele haber mucha gente que tenga formación en moda y que tenga formación como psicólogo o como Mm. psicoterapeuta en este caso también. Entonces digamos que es un perfil un poco distinto, ¿no? En que te Sí, puedes especializar y a lo mejor es difícil de encontrar, vamos. sí, y en el mundo además de la moda, como ha habido tanto, yo creo también tabú, ¿no? Con la salud mental y con los cuerpos, Total. ¿no? El tipo de Sí, cuerpos que tocaban y los dolores, bueno, los problemas de alimentación que ha habido ahí, todo eso, ¿no? Pues es un lugar importante, ¿no? Que cuidar también. fenomenal. Y volviendo al tema que hablábamos antes, de que ahora se habla mucho de salud mental, de que habla mucha gente de ello, o de muchos problemas o de las patologías que puede tener la salud mental. A mí se me surge siempre una duda y es si no sé si esto es simplemente pasajero y es una moda o si se acabará normalizando, porque por ejemplo yo tengo sufro depresión desde hace años, tengo como una depresión crónica, entre comillas, y tomo medicación para que no me vuelva a surgir. Entonces, cuando yo hablo de este tema muchas veces en mis redes sociales o cuando hablo con amigos y tal, si tomo medicación y tal, siempre noto como una cierta reticencia de gente, hay gente que no, que te anima a tal, pero hay gente que sigue teniendo esa reticencia de, ay, ¿por qué contará esta si se está tomando medicación o se está tomando? Y claro, para mí, con lo que convivo ya desde hace años, para mí digo, joder, ¿por qué yo no voy a poder contar esto como un diabético cuenta que se toma tal o un hipertenso se toma su pastilla porque si no, no puede funcionar? Al final, para mí es algo similar. Si no, yo no puedo hacer mi vida normal o estar bien como estoy si no tomo esa medicación. Entonces, porque voy a esconderme, ¿no? Es que siempre se tiende un poco, ahora es verdad que lo que hablábamos antes es más fácil y a través de los influencers también visibilizan un poco también ese trabajo, sin hacerlo de menos más, pero ¿cómo crees tú? ¿Crees que con los años visibilizaremos más, que esto se irá normalizando o crees que el tabú todavía va a seguir ahí bastantes años? ¿Cómo lo ves? Yo creo que antes de contestar eso has dicho algo súper importante, que es algo con lo que yo intento luchar muchísimo en este caso en mi consulta con mis pacientes, ¿no? Cuando hablo con gente, que es exactamente eso, ¿no? Es decir, nuestro cerebro es un órgano, puede tener unos Ujú, déficits ese órgano y lo importante no es tanto sentirme culpable si soy bueno, soy malo, lo que sea, ¿no? Sino es entender cómo funciona y lo que le hace falta para poder funcionar mejor y que estemos pudiendo tener una vida lo más adecuada posible, ¿no? Y lo más estable posible, ¿no? Y que total, para eso está la investigación en cuanto a medicación, ¿no? Y como tú bien has dicho, igual que un diabético, igual que cualquier tipo de persona que lo necesite. eso Es algo que es. estoy totalmente de acuerdo y que en mi familia y demás, bueno, también está bastante normalizado porque es verdad que lo vimos como algo que es menos tabú, ¿no? Así que a mí eso me encanta, además que lo promuevas por ahí, por las redes sociales. Para mí me parece muy importante porque es un pasito más para que la gente normalice querer escuchar su mente, porque muchas veces no la Ujú. escuchamos por miedo a ver lo que nos dice, ¿no? Y entonces nos Sí, puede por decir que miedo al que estamos habrá, mal. ¿no? Que habrá detrás, eso es. Claro, ¿qué hay detrás y cuánta culpa o qué desborde o mi vida porque me siento inferior? Entonces empiezo a sentirme devaluado, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con eso en el fondo, ¿no? Lo que hay que hacer. Y luego por la otra parte, la parte de si es moda o se normalizará, yo considero que en esta época con las redes sociales sí que vamos a conseguir que se normalice. Antiguamente, en mi opinión, al no existir las redes sociales y depender pues de lo que los políticos quieran sacar, porque les conviene, porque Ujú. bueno, yo soy así soy un poco hater, ¿no? Pero toda esa parte y bueno, que en realidad pues desde la televisión, pues lo que los medios de comunicación nos pudieran decir, ¿no? Pero era mucho más limitado, pues podía ser una moda y que fuera diluyéndose porque no sigue saliendo, ¿no? En escena. Pero a día de hoy con las redes sociales y como hay tanta gente que estamos empujando para que esto tenga un lugar y no vamos a dejar de hacerlo, sí que siento y estoy convencido de que se normalizará. Por lo menos lo que se normalizará serán nuestras quejas y la lucha porque esto cada vez tenga más presencia. Y yo creo que eso es lo que hará el cambio también y que haya más normalidad y no sea tanto moda. Vale, fenomenal. Es que yo veo ahora como eso, pues muchas cuentas, que es verdad que algunas, entre comillas, aprovechan del tirón de, oye, ahora está todo el mundo hablando de salud mental, pues voy a hablar yo también,
pero sí veo lo que hablabas tú antes, pues si realmente una persona tiene una patología, como me pasa a mí, o tal, con la que convives o con la que tienes que vivir porque al final sabes que cada X tiempo te va a pasar o que si no tomas X medicación es muy posible que puedas volver ahí, creo que ahí sí que podemos ayudar, como hablabas antes, ¿no? A que se vea como algo más normal, como, oye, a mí también me pasa, no eres la única en el mundo que tienes lo que sea, depresión, ansiedad, como lo queramos llamar, y Mm, todas las demás patologías que van detrás. ¿Vale? Entonces, yo sí lo veo, pero yo sí que, por ejemplo, veo que de 10 años acá se ha movido bastante, que la gente se atreve más a hablar, pero que todavía sigue ahí ese tabú de decir, o mucho en los trabajos, hay mucha gente que dices, ¿cómo vas a decir en el trabajo, ¿no? Que te tomas algo para la ansiedad o que estás medicada por una depresión, es como, ¿cómo vas a decir eso? Y a mí, no sé, yo no sé si por lo que yo he pasado, a lo mejor, digo, pues porque no lo voy a decir, o sea, igual que una persona, pues lo mismo vuelvo a repetir, es diabética, tiene hipertensión, tiene lo que sea, al final es una medicación que le impide hacer X cosas, pero que cuando se la toma puede hacer su vida normal. Entonces, a mí es lo que, mm. no es que me moleste, pero sí lo veo como, jolín, al final es como si fuera una enfermedad de segunda, no sé si tú lo entiendes así, es como, Sí. no es una enfermedad de como no se ve, ¿no? Es algo como misterioso, como no se ve, no lo puedes demostrar tan a la ligera, o sea, no lo puedes mostrar como con una radiografía, no lo puedes demostrar con un algo de, oye, te has roto una pierna, te has roto tal o lo que sea. Yo siempre lo he visto como una enfermedad de segunda, de, bueno, sí, lo tienes, pero como que la gente un poco, bueno, pues, no sé si me lo creo mucho, Sí. luego hay gente también que también lo utiliza muchas veces como excusa sin tener realmente esa enfermedad. Entonces, bueno, creo que es complicado un poco el entorno también de la salud mental. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque mucha gente es verdad que lo puede utilizar en su beneficio, es algo que no se toca, entonces te lo tienes que creer, ¿no? Cuando Ujú, te lo tienes que creer en el sentido sobre todo de cuando no hay tanta formación, pues entonces incluso la gente, como no tiene tanto conocimiento, pues eso lo pone en duda. De verdad no puede ver, es decir, esto se podría ver en consulta, ¿no? Hay personas que pueden venir diciendo que, o sea, hay personas que tienen dificultades pues tienen patologías, pues mienten más y todo esto, ¿no? Es una consulta, tú cuando vas conociendo cómo funciona un cerebro, tú vas entendiendo y viendo si lo que se está diciendo tiene sentido, no tiene sentido, y entonces vas viendo lo que puede haber ujú, detrás. Pero es verdad que sí, que son unas patologías que no se las respeta como toca, pero también porque yo creo lo que he dicho antes, es decir, en la medida en la que se vaya entendiendo que yo analizo mi cerebro para entender qué es lo que le pasa si tiene una patología, pues qué patología tiene y darle lo que corresponde, pues en la medida que ujú. eso se vaya incorporando a la sociedad, es mucho más sencillo a lo mejor estar en el trabajo y decir, no, por ejemplo, tengo depresión crónica y tomo esta medicación. Y si esa persona que lo está escuchando entiende cómo funciona el cerebro humano, o entiende por lo menos que hay que entender cómo funciona el cerebro humano para ver lo que hay que darle, pues puede decir, mira, esta persona sí que conoce su cerebro, sabe lo que le pasa y le está dando lo que corresponde. Entonces, una persona mucho más válida, a lo mejor para yo tenerla a mi lado, Y otra como persona que a lo compañera de mejor le pasa trabajo. también, pero ni siquiera lo controla, eso es. Ujú, Exacto, ni lo controla, o es una persona que le pueden pasar cosas y no quiere verlas, y ujú. entonces empieza, o que se está excediendo en el trabajo, imagínate trabajando mucho y al final entra ansiedad y no sabe gestionar sus emociones, y entonces pues se convierte en una persona que sufre mucho más, entonces puede ser más inestable. Entonces incluso el poder entender que hablamos de que las personas que conseguís y conseguimos analizar nuestro cerebro y entender lo que le pasa y darle o ir dándole lo que necesita, yo considero que somos personas mucho más que me darían más tranquilidad, Ujú. porque Sí, o son sea, personas yo que creo que se eso debería ser permiten. hacia lo que deberíamos ir, pero claro, todavía hay Exacto. mucho trabajo, digamos, hasta llegar a este proceso, pero vamos, yo luego Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, somos que de las debería ser primeras así. somos de las primeras avanzadillas, digamos, ahora con las redes sociales, ¿no? De alguna manera, pero que yo creo que se está haciendo bien, que poco a poco. Fenomenal. Pues antes, luego de terminar la entrevista, siempre hacemos tres preguntas finales a los entrevistados, ¿vale? En este caso, me gustaría saber cuál ha sido, o si tienes algún reto ahora mismo entre manos, tu mayor reto con respecto a la salud mental. No sé si tienes algún reto ahora mismo contigo mismo o con tu consulta o con algún tipo de pacientes o algo así.
Sí, yo creo que mi mayor reto siempre está siendo a nivel de mi consulta dar altas a los pacientes, ¿no? Te hace sentir bastante bien, que ellos le vaya yendo bien todo el proceso terapéutico. Y por otro lado, al final, uno de mis retos es naturalizar y normalizar que se entienda de qué tratan los problemas de salud mental, ¿no? Y que se normalice y se vea como quien va al dentista, quien va al fisioterapeuta Eso y es. como algo más, como una cosa más, ¿no? Que hay que entender en la vida e incorporarla en nuestro día a día en cuanto a conocimiento. Fenomenal. Sí, yo también lo veo así, que es lo que acabas de decir tú. O sea, todo el mundo habla de, oye, voy al fisio, voy al dentista, pero nadie te dice, o bueno, ahora sí se habla más de, oye, tengo consulta con el psicólogo, pero nadie te dice, oye, a las 6 tengo psicólogo o a las 7 tengo consulta con el psiquiatra, ¿no? A ver qué me dice. Eso Mm. no se suele decir tanto, pero es Sí, verdad que sí, o normalizar, igual que yo voy al dentista que tengo una carie o un empaste, pues voy al psicólogo y cuando salgo decir, es que hoy he tenido un día fatal y a veces dices, pues mira, es que hoy estoy deprimido o mira, me ha dado medicación y te apetece desahogarte, ¿no? Yo creo que la mm, normalización de desahogarte con gente cercana es importante también. fenomenal. También siempre preguntamos a nuestros entrevistados cómo ven ellos el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo sé que tú hablas también en tus redes también muchas veces de partes de sostenibilidad, ¿vale? Pero en este caso, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible también hay muchos que tienen que ver con la salud mental, en este caso salud y bienestar en general, con la educación, que también tiene mucho que ver con la salud mental, y con la igualdad de género. ¿Cómo lo ves tú? No sé si estás muy al tanto de los objetivos o no. ¿Cómo crees que estaremos en 2030? ¿Cómo lo ves? Obviamente yo considero que en 2030 estaremos más evolucionados a nivel salud mental. Lo que pasa es que odio la Agenda 2030 en cuanto a que metan por lo menos, que es lo que yo más soy consciente, temas de salud mental, porque a mí me parece si uno quiere ponerse manos a la obra con el tema de la salud mental a nivel público, igual que nos hemos puesto manos a la obra con las leyes que fomentan la igualdad de género, cosa que está perfecta, con Total, los derechos humanos en otros aspectos, yo considero que si los políticos de verdad quisieran, se podrían poner. Aquí mi duda es si no son conscientes del poder y el valor de la salud mental en el ser humano, o, ujú. aunque sea un poco conspiranoico, o no les interesa tanto implicarse como en otras cosas. Entonces, que lo metan ahí como algo más en la Agenda 2030 es como de aquí a 6 años, pues 7, pues bueno. No me gusta. Sí, que lo ves Pero, como algo más que se puede hacer desde, no hace falta meterlo ahí, sino que se puede hacer desde muchos otros ámbitos, desde luego. sí, Mm, por supuesto, mínimo por lo menos en la salud pública poner mucha más cantidad de psicólogos y psiquiatras y no como la media ujú, europea, incluso más, porque se destinan partidas de dinero a otras cosas, pudiendo ser esto mucho más necesario porque la mente es lo que nos mueve a todos. O sea, creo que no total, sé si hay cosas más importantes que la mente para que un país vaya bien, que un país sea saludable incluso, ya no que mirar solo por el ciudadano, es por un propio país. El ciudadano va bien a nivel de salud, el país va a ir bien a nivel de salud. Entonces creo que es importantísimo. totalmente. Mm. Y por último, para acabar la entrevista, ¿cuál sería tu mayor deseo o sueño? Que antes nos has contado lo de normalizar un poco más la salud Mm. mental, pero algo que sea un poco más amplio o algo que tengas en mente. ¿Cuál es tu mayor deseo con respecto a la salud mental o tu sueño? Es que la verdad que mi propósito de verdad a nivel laboral, o sea, de vida a nivel laboral, sí que tiene que ver con normalizar los problemas de salud mental, con lo que hemos hablado antes. Es Ujú, algo que pues, no sé si es un poco general, pero es que no hay otro, ¿no? Con respecto a esto, que es poder ver que en el país donde uno está, ¿no? Pues todo el tema público escucha, ¿no? Y todo el mundo integra lo que es la salud mental. Ya no los problemas, sino lo que es la salud mental, lo que es el cerebro y bueno, lo que ujú, implica el cerebro y lo que influye cómo está configurado en la salud mental y que lo tratemos con esa normalidad que nos ayuda a abrir el abanico, ¿no? de pensamientos y a entender mucho mejor. Creo que es un trabajo muy duro a nivel de ujú. deseo, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Pero creo que además también nos ayudaría a comprender también muchas cosas que ahora no comprendemos en relación, ¿no? a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. Yo creo que también nos ayudaría mucho a abrir la mente y a entender muchas cosas de por qué hacemos cosas como las hacemos y demás. Claro, totalmente. Por eso me parece, bueno, por eso creo que me llama tanto y me llena tanto ese propósito, ¿no? Y por eso creo que me ha abierto la cuenta de Instagram y la he enfocado en ese aspecto, ¿no? Pues es verdad que me llena bastante ver que puedo estar al lado de gente o ver gente
que cuando me reúno con ellos o por Instagram o lo que sea también, pues que normalizan mucho el querer hablar de esto, ¿no? Del todo el tema de salud mental, de escuchar cómo funciona el cerebro, que ya no hay tanta barrera, ¿no? Hay muchas veces que hay muchas defensas colocadas en el cerebro, que cuando hablas con alguien que el tema de la salud mental lo rechaza, te empieza a rechazar la conversación, empieza a ningunearlo, a minusvalorarlo, ¿no? Y cada vez con Ujú. la fuerza que se están creando en las redes sociales con respecto a la salud mental, la gente ya, el cerebro de la gente, mejor dicho, ya ha dado un poquito su brazo a torcer y ya creo que ha dejado un huequito ahí en la cabeza para escuchar con temas de salud mental, ¿no? Y creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Fenomenal, Daniel. Pues nada, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, que sé que tienes ahora consulta. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y encantados de haberte recibido aquí en Ecolover. Un placer y bueno, siempre que haga falta yo ahí estaré, haremos un hueco para estos momentos. Muchísimas gracias, Elsa. Fenomenal, gracias a ti.